This is Radio Plasma, a space dedicated to the exchange of ideas, conversations, stories, music, performances, and randomness. Listen at radioplasma.com. Also, you can find us on Spotify, Apple Podcast, Google Play, TuneIn, and Stitcher. Welcome to Radio Plasma. I'm Johan Rashi Vega, and today we have a very special guest. Tenemos el orgullo de recibir en nuestra sesión de hoy aquí en Radio Plasma a Magos Herrera, quien, siendo alguien que está radicada en la ciudad de Nueva York, pero sus orígenes y sus raíces se conectan con México. Y es siempre algo importante de mencionar porque aun cuando somos siempre personas que estamos en un constante viaje y trayecto por esta vida y por este mundo, siempre es bueno saber los puntos que nos arraigan y forman parte de nuestra identidad. Magos, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues feliz de estar contigo y con tu público, y qué bonita introducción, y no podría estar más de acuerdo. Siempre esta referencia a nuestros orígenes que nos permiten el vuelo y que nos permiten navegar de manera libre, pero siempre con saber de dónde venimos, ¿no? Tu trayectoria musical, tu trayectoria artística ha sido una muy fructífera. 9 álbumes producidos en diferentes vertientes, con diferentes ideas e inspiraciones que en varios casos han tenido la convergencia de caer en la gran sombrilla de lo que se puede llamar el jazz, pero que apreciando su estructura, sus orígenes, su expresividad, yo creo que caen en un contexto mucho más universal de simplemente música del alma, música con un sentido, yo me atrevería inclusive a decir espiritual. Qué lindo. Pues digo, gracias por la percepción. Creo que bueno, primero hablar con un paisano siempre es muy lindo, un coterráneo. Y un coterráneo que además tiene la misma experiencia de vivir fuera de su tierra, ¿no? Esta idea de la lejanía y de que nos hace relacionarnos con la tierra natal de una forma distinta, sin duda. Y nos hace también tener una relación más objetiva con nuestra tierra natal, de cierta forma. Y sobre lo lindo que planteas de todos estos viajes musicales de cada disco, yo lo veo eso, como un viaje musical. Y creo que la constante que ha llevado a que se materialice de la forma en que lo planteas es que es primero una curiosidad constante de contar historias, ¿no? Una necesidad de contar historias, y de contar historias muy alineadas, muy congruentes a mi momento presente cuando son gestadas. Y pues cada disco que escuchas está muy alineado a mi momento presente, ¿no? A mi momento presente, tanto estéticamente hablando, el tipo de músicos con el que estoy aventurándome, curiosidades que tengo, o insaciabilidad de conocer otras cosas y de arrojarme a otras cosas. Y creo que a lo largo de los años, naturalmente, siento que eso, me siento más una narradora de historias, regardless the frame where I put them, eh, como más contar historias y en diferentes formatos. Es verdad que mi entrenamiento y mi forma de aproximar mi instrumento como vocalista, el tipo de músicos con el que toco, o sea, puedo tocar la Llorona si quieres, ¿no? Pero me gusta tocarlo con cierto tipo de músicos, con cierto tipo de armonía, con cierto, ¿no? Entonces creo que si bien sí tengo una formación jazzística y pues una vena innegable y que siempre va a estar ahí, porque hablando de raíces, es una de mis raíces más importantes, y que además me disfruto mucho porque tiene un factor de lo desconocido a través de la improvisación, y eso que es muy importante para mí.
Pero sí creo que a estas alturas del campeonato, después de tantos años de hacer música, digamos que como de donde viene cada disco es de una necesidad de contar una historia en específico. Hay muchas historias que se cuentan a través de las experiencias de otras personas, pensando en canciones que han sido compuestas e interpretadas por cantautores, por compositores de Latinoamérica. Y son parte también de la historia personal de cada uno cuando se integran en la historia, en las experiencias que uno vive. Y así es como una canción va tomando diferentes acercamientos, diferentes ángulos y vivencias. ¿Cómo ciertos estilos de música o ciertos compositores han ayudado a definir tu paleta sonora como cantante, como creadora de música? Mm. Ay, qué bonita pregunta. Em, Pues mira, de entrada, o sea, digo, porque son diferentes influencias. Estamos hablando desde no creadores, otros creadores, no singer-songwriters, like jazz composers, jazz instrumentalists, painters, dancers, todo tipo de expresión artística creo que influye en la forma en la que uno cuenta una historia. Pero definitivamente creo que o sea, creo que yo soy una persona que sí digamos, mis curiosidades son muy amplias. Entonces, cuando gesto un disco, por ejemplo, un disco como el de Dreamers, ¿no? Que es un disco, que con un cuarteto de cuerdas, un cuarteto, ¿no? Con formación clásica, que tiene ciertas características muy específicas, distintas a jazz, ¿no? Por ejemplo. Pero yo sabía que mi voz, por el tipo de color que tiene y por el tipo de textura que tiene, iba a funcionar muy bien en un con una tímbrica de cuerdas. Eh, yo ya había hecho otras aproximaciones a dúos con cello o con orquestas pequeñas, ¿no? Pero o sea, yo sabía que había una narrativa ahí sónica muy específica. Digamos que mi voz está en el mismo timbre que la viola, por ejemplo, y que el cello. Entonces, o sea, el reto para los arreglistas de hacer un arreglo en que mi voz se use como un instrumento. Y ese disco en particular, por ejemplo, es un disco en el que no es un cuarteto de cuerdas acompañándome como de wallpaper, ¿no? Sino es un diálogo constante entre todas las voces. Y eso, digamos que la inspiración, hablando de inspiraciones, de tu pregunta concreta, yo lo veo más que una cuestión música, o sea, lo veo casi casi como una pintura, ¿no? Como si ves una pintura de Van Gogh, ves en todas estas cosas una multidimensionalidad de situaciones y de diálogos, pero sobre todo, digamos, es siempre buscar un diálogo, y sin duda he tenido grandes influencias a lo largo de mi carrera, desde gente como Pablo Milanés, ¿no? Crecí escuchando a mi mamá, escuchando a Pablo Milanés, y a Silvio Rodríguez y toda la nueva trova de la generación de mi mamá, pero también a Caetano Veloso, que también es de la misma generación, y Chico Buarque, pero también los discos de colección de mi papá de la orquesta de Duke Ellington, y también, ¿no? O sea, como que mis influencias han sido muy vastas, y sin duda, pues cuando me mudo a Nueva York, ese es un gran breakthrough a nivel estético, porque es tan estimulante, y digamos, la sonoridad de Nueva York y la constante evolución como escena es tan estimulante que no me atrevería a decirte, bueno, un artista u otro, es toda esta vorágine de artistas que constantemente están llevando la conversación hacia adelante y hacia la experimentación, como de una manera muy bold, muy sin miedo, ¿no? Muy experimenta, o sea, no pasa nada, no pasa nada, y en ese espíritu pues salieron estos discos que han salido desde los últimos 15 años desde que vivo en Nueva York, ¿no? Que son, pues eso, como experimentemos y a ver qué pasa, y qué tal si este pianista con este guitarrista, y qué sucedería, ¿no? En fin. Y hablando específicamente de Nueva York, que ha sido
el punto donde todas estas ideas fluyen y ha sido posiblemente el lugar ideal para que tu trabajo como creadora haya tenido el mejor punto de incubación, una ciudad en la que fluye tanta creatividad, en la que fluyen tantas diferentes experiencias, tantas diferentes culturas, tantos diferentes idiomas y formas de hacer las cosas. Es un constante proceso de aprender, de compartir, de asimilar, de evolucionar. ¿Cómo, cómo te sientes estando en un lugar como lo es la ciudad de Nueva York, creativamente, en el cual no deja de haber razones para seguir creando música, seguir creando arte? Pues fíjate que es una pregunta hermosa porque creo que sí, alguna reflexión, hace poco estuve también en otro live con un grupo de cantantes que están basadas también en Nueva York, y parte de la reflexión era que esta pandemia, este aislamiento, digamos, creo que me ha llevado a un reconocimiento de infinita gratitud por ser parte de esta escena, porque em, y siempre lo digo, living in New York is protecting myself from my own ignorance, basically. Es un poco la sensación, ¿no? Y, y en ese sentido, pues me siento muy afortunada. Claramente Nueva York tiene un precio, ¿no? Un precio no nada más literal, no un precio económico, pero es duro vivir en Nueva York, hay un algo de renuncia a muchas cosas, ¿no? Hay un algo de sacrificio, ¿no? En otras, el hecho de no vivir en mi tierra es otra. Y es duro, es una ciudad dura, es una ciudad difícil para vivir y espacios chiquitos y todo es como complicado, todo es complicado. Eh, pero esta parte de estímulo es increíble, sobre todo por eso. Creo que ese es el resumen de mi sentir con respecto a Nueva York. O sea, siento cada vez que pues sí, cada vez que pienso digamos, lo que se ha transformado mi vida, no solo como artista, sino como ser humano, como, eh, pues eso, me protege de mi ignorancia, o sea, no, porque en Nueva York nunca llegas, no llegas nunca llegas a nada, ¿no? Porque es este tráfico de grandes mentes, de grandes pensadores, de grandes artistas que constantemente están creando. Entonces es más que llegar a un lugar, es como constantemente estar viendo quién eres tú y cómo reinventarte y cómo decir lo que piensas. Entonces me siento muy afortunada, muy afortunada. Sin embargo, también ya llevo muchos años en Nueva York y también ahora en la pandemia he pasado mucho tiempo en México, quería estar cerca de mis padres y también reconozco que es importante para mí vivir en o sea, tener estos dos lugares, ¿no? Tener el lugar de estímulo artístico, de estímulo de creación, pero también es importante para mí a estas alturas del campeonato sentirme como si mis raíces se ampliaran un poco, como sentirme anclada en mi tierra, ¿no? Y todo pues eso, como sentirme nutrida en ese sentido, ¿no? También. Particularmente cuando hemos pasado durante estos últimos años con una administración gubernamental que pues puso muy en contraste la presencia de personas como nosotros que no fuimos nacidas en los Estados Unidos y que de una forma u otra nos adaptamos en un modo más reciente a ser parte de esta sociedad. Y de pronto la sensación era, no, tú no perteneces aquí y no deberías estar aquí. Al menos eso fue un sentir que pues fue muy marcado durante estos últimos años. ¿Cómo eso ha afectado, ya sea de una forma positiva o negativa, el, el seguir aquí, el estar aquí y seguir haciendo tu trabajo? Pues mira, Johan, así, en primera instancia, yo me considero digamos, un ciudadano del mundo.
en toda la extensión de la palabra, en el sentido de que la música, las artes han sido un pasaporte universal para poder conocer el mundo a través de la música y conocer a las personas del mundo a través de la música y darme cuenta que en cada esquina, con la gran fortuna de que he viajado todo el planeta, ¿no? Todo el planeta azul, y no ha habido un solo lugar que yo diga, ay, que, ¿no? He sido siempre muy bien recibida, muy... Eh, sí, o sea, como que he visto nuestra humanidad en todas las esquinas del planeta y siempre ha sido muy bello ver ese aspecto de nuestra humanidad y del poder de las artes, el poder de la creación y el poder de crear puentes y en ese sentido, pues eso, el gran poder diplomático de las artes y de crear conversaciones y puentes, que es algo que tiene que ver también con el jazz, en fin, ¿no? Es la misma narrativa. Sin embargo, sí tengo que confesar, o sea, yo nunca me he sentido, es decir, sí, digamos, viví el proceso de asimilación, digamos, de renuncia, duelo, si quieres llamarle, y asimilación de la inmigración, como seguramente lo viviste tú, ¿no? Como esta cosa de separación y de entender y de adaptarte a una nueva cultura ya así on regular basis y de hasta cómo escribes un email, ¿no? Hasta cuáles son los códigos con los que la gente, como profesionales, qué es correcto, qué no es correcto, los tiempos en medio de la industria, eh, pero sobre todo este rompimiento, ¿no? Este rompimiento de dejar atrás algo y de asimilar un nuevo proceso. Y creo que después de los años llegas al momento en el que pues escoges lo mejor de los dos mundos y creas tu propia identidad como individuo, más allá de como migrante. Y yo prefiero verlo así porque porque verlo de otra manera es también ser parte de una definición que separa, ¿no? Yo soy mexicana, migrante, y entonces, ¿no? Es subrayar lo mismo, ¿no? Yo soy magos y me navego por donde navego, y tengo ciertas características culturales que son las que me gustan, las que me apetecen, las que me vienen bien, eh, y obviamente pues pagas el precio de las decisiones de ser una persona que navega en el mundo y que tienes que tomar ciertas decisiones y también toda cosa que se gana tiene una pérdida también. Pero, eh, pero sí es verdad que con la administración pasada, pues sí me pisaron los talones, ¿no? Porque esta idea, o sea, ahí es donde te das cuenta que uno no niega la cruz de su parroquia en el sentido de que cuando esta idea de criminalizar la idea del migrante, ¿no? Para empezar es una concepción sumamente reducida e ignorante. Y también me di cuenta de cómo a lo largo de mi carrera siempre hay esta cosa de, pero ¿a poco eres mexicana? ¿No? Estás en un festival en Montreal y los medios, ¿a poco eres mexicana? O estás en un bar, en un club en París y ¿a poco eres mexicana? ¿No? O sea, como esta idea de, o sea, me he dado cuenta de la gran ignorancia que hay con respecto a lo que es México hoy y la diversidad que tiene México a nivel expresión artística, a nivel pluralidad, a nivel, inclusión, en fin, México es un abanico tan amplio que, que, que pues sí, me pisaron los talones. Y mi respuesta justamente fue el disco Dreamers con Brooklyn Rider, ¿no? Fue un disco no solamente dándole eco al tema de los Dreamers en Estados Unidos, sino también como plantear la gran dignidad y la gran belleza o un aspecto de la dignidad y la gran belleza de Iberoamérica, ¿no? Hay un dark side también, como lo hay en todas las partes del universo, pero digamos, mi idea era esa, era como plantear, o sea, que se sepa, ¿no? Que se sepa la belleza y la altura de un Octavio Paz, de un Rubén Darío, de un Federico García Lorca. Y esto en conversación con un cuarteto de cuerdas americano, porque para mí, creo, Johan, eso es muy importante, es crear diálogos, ¿no? Entonces, yo como mexicana decir que somos lo máximo, ok, ¿no? Pero abrir una conversación y llevar esta narrativa a un lugar en una conversación con un grupo norteamericano y una cantante latinoamericana es otra cosa, es generar diálogos otra vez, ¿no? Entonces creo que esa fue mi respuesta a Trump America. Y qué belleza el poder entablar un diálogo
con instrumentos de cuerdas, pertenecientes a un grupo con un trasfondo cultural y un enfoque, además artístico definido, una voz también con su propia identidad cultural y con un acercamiento a este diálogo en un idioma universal y además utilizando tu instrumento que es la voz en múltiples formas, más allá de lo que son las palabras, más allá de lo que son las líricas de una canción compuesta como tal, utilizando tu voz como un instrumento propiamente, crea una forma de expresión tan abierta, tan amplia y tan fácil de entender sin importar tu trasfondo cultural, sin importar inclusive la capacidad de poder entender un idioma a través de la música. Y creo que el concepto de lo que Dreamers es, tanto musicalmente como este mensaje de presentar un diálogo y de presentar un, con una sola palabra, un contexto que todavía al día de hoy sigue siendo polémico, difícil de hablar, es capaz de generar esta conversación y hacerla amena, hacerla disfrutable. Y, y espero que en los oídos de mucha gente también abrirles una percepción que a lo mejor no conocían. Claro, me encanta y bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, esa es la idea. Yo, la verdad, creo que, yo creo que el artista no necesariamente tiene digamos, hacer política. O sea, no creo que es una obligación del artista. Yo creo que el artista tiene que expresar libremente, ¿no? O sea, lo que su corazón y su... O sea, creo que el artista tiene que ser libre de absolutamente nacionalidades, de definiciones, ¿no? Creo que, o sea, en eso creo firmemente, y de ahí esta idea de no subrayar definiciones. Sin embargo, sí siento que estamos viviendo un mundo, y más ahora, ¿no? Con COVID y con toda la reflexión que se ha dado alrededor de COVID, que casi como si no, es que no te puedes dar el lujo de no ser parte de la conversación, ¿no? O sea, pareciera que estas cosas que ya se daban por hecho, pues no podemos darlo por hecho, ¿no? Y no podemos dar marcha atrás y tampoco podemos dejar que estas conversaciones que nos han llevado a tener mayores libertades, a ser países, o sea, a gozar de la democracia, ¿no? We need to take care of that. Y si nos toca desde la cantada, pues le cantas, ¿no? Y si nos toca desde detrás del micrófono, como tú lo estás haciendo, pues lo haces, ¿no? O sea, como que siento que, lo que quiero decir es que no creo que tengamos que ser militantes, ¿no? Pero creo que tampoco nos podemos dar el lujo de no ser parte de la conversación. Y hoy en día hay muchas conversaciones que son urgentes, ¿no? Desde temas de género, el cambio climático, bueno, estuvimos, ¿no? La vulnerabilidad de la democracia, el tema de la migración, que no es exclusivo de Estados Unidos, ¿no? Es el planeta entero se está moviendo y si entendemos que el ser humano en sí mismo es migrante en este planeta, pues te cambia la perspectiva también, ¿no? Entonces creo que respondí, digamos, haciendo eco a tu comentario de una manera muy concreta, creo que por eso, hablando de Octavio Paz, de nuestro gran poeta mexicano, creo que lo que me encanta de él es que a pesar de ser no a pesar, habiendo sido un poeta con un conocimiento muy detallado de la historia y de cómo se construye el ser mexicano contemporáneo y la complejidad del mexicano hoy en día, en su época, cuando lo escribió, pues también tenía una mente muy universal, ¿no? Lo mismo con, no sé, Rabindranath Tagore, ¿no? O sea, estos escritores que están muy anclados en su tradición, pero que tienen esta universalidad maravillosa de entender que el planeta, ¿no? De tener esta cosa como muy integrada de una visión del mundo y creo que el arte hace eso y creo que no podemos darnos el lujo de que sea distinto, ¿no? El mundo
la humanidad está en movimiento, como bien lo señalas, y yo creo que ese es precisamente un factor que a veces o tomamos por hecho o lo olvidamos por completo pensando mucho en el arraigo de donde uno está, pero de no ser así, la sociedad no podría haber evolucionado al punto en que se encuentra ahora y va a continuar haciéndolo. Pensando en este contexto de la importancia de ver las cosas a nivel global como como las pequeñas partes que forman un todo, en, en, en la forma en la que muchas de tus diferentes interacciones, no tan solo con las artes, sino también con ciertas causas, con ciertos movimientos, con formas y oportunidades de expresar y de poder llevar tu trabajo como forma de apoyar causas en las cuales crees y apoyas también. Está una que va a ocurrir pronto, que es un evento que es de carácter global, pero va a tener lugar en la Ciudad de México pronto, y es el Generation Equality Forum. ¿Qué nos puedes contar un poco de esta interacción que va a ocurrir? Pues mira, Johan, como bien dices, he tenido el honor y la alegría de ser spokesperson de ONU Mujeres para temas de igualdad de género. Por un lado, para la campaña de Únete para acabar la violencia contra las mujeres, y por otro lado, la campaña de He for She, que se desprende de Únete, para abrir el diálogo con el hombre o con toda la sociedad para avanzar en esta agenda. Eh, hace 25 años hay un encuentro en Beijing, que es donde se decidió la agenda a seguir de los pasados 25 años, y este encuentro es el encuentro en donde se decidirá lo que va a suceder los próximos años. Entonces, estoy muy emocionada. Este iba a ser un evento virtual, seguirá siendo virtual, pero hay unas partes presenciales, eh, algunas cosas que habrán en línea, etcétera, pero digamos es half and half. Eh, y pues vamos a ser parte de esto, daremos un concierto de clausura, etcétera. Pero sobre todo lo más importante es, pues eso, el ser parte de el ser parte de esta conversación, ¿no? ¿Qué es lo que se va a decidir de aquí a las próximas décadas y cómo se va a construir? Me encanta el nombre, ¿no? Generation Equality es, pues sí, o sea, es la nueva generación de igualdad. Y, y pues no te puedo adelantar nada porque vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sale de este forum. Es una cosa organizada por el gobierno de México, el gobierno de Francia por supuesto liderado por ONU Mujeres. eh, y vendrá la secretaria general Fumsile y se hablará alrededor de diferentes eh, paneles sobre las diferentes importancias de esta agenda, siendo sin duda una de ellas como las nuevas generaciones, ¿no? Que eso es como muy importante, el tema como de la iniciativa privada, en fin, es toda una cosa grande. Eh, pero eso, vamos a cantar ahí para hacer el cierre y pues luego les contaremos en el live que vamos a platicarles en breve más sobre eso. Y esto nos lleva entonces a el evento que seguirá después de ello. A raíz de esta gran oportunidad de poder participar en este foro, el concierto que tendrás aquí en el área del oeste de Massachusetts, específicamente en el Teatro Academy of Music en Northampton, va a tener un cambio de fecha. Originalmente programado para el 2 de abril, ha sido trasladado para el día 17 de abril como parte del International Women Rising Festival. Y este es definitivamente un evento que de igual manera acerca no tan solo un público cautivo en esta región del oeste de Massachusetts que siempre ha estado ávido de poder apreciar y disfrutar el trabajo de artistas internacionales, sino que además también gracias a la creatividad de Third Row Live y de Laudable Productions, están logrando acercar a un público completamente global a través de una transmisión de alta calidad en la que gente de todo el mundo se puede conectar y disfrutar de este evento en directo
con la gran oportunidad de que también como artista puedes tener la interacción de ver en pantallas la gente que se encuentra conectada. Y ¿Cuál es tu sentir de este evento que se acerca? pues eso, o sea, como bien dices, creo que, digo, la conversación sobre el downside de la pandemia, que ha sido devastador y sigue siendo, pues afortunadamente también hay un lado luminoso que es esto, ¿no? Es como el ser humano se ha puesto nos hemos todos puesto las pilas para aprender de la tecnología y en un año seguramente se ha avanzado la tecnología, bueno, nosotros mismos, ¿no? O sea, Zoom es cosa de todos los días, ¿no? Como la conectividad. Entonces, yo a lo largo de la pandemia he hecho varios streamings, no varios, algunos. Este en particular, como bien dices, es distinto por eso, porque así como el público me verá en la pantalla, yo voy a poder ver al público en la pantalla. Y eso, le da otra dimensión porque entonces ya no cantas a una cámara, ¿no? Y ya es mucho más directa, digamos, la relación, más cercana a la relación en vivo porque le estás cantando a personas de carne y hueso y que estás viendo en la pantalla. Entonces, I can wait. La verdad, estoy como muy contenta, no solamente por el hecho pues eso, de poder reunirme, hacer música con mis músicos de Nueva York en vivo, no chick to chick, pero en vivo, en un teatro súper lindo, y con el público enfrente. Como bien dices, es un esfuerzo maravilloso de esta productora y de Third Road, pues eso, de usar este momento de una manera positiva. Y ve tú a saber esto cómo va a modificar, cómo se van a compartir las artes en el futuro. Y creo que es una fórmula maravillosa, ¿no? Si ya no tienes que, o sea, digo, a uno que le gusta el girar por el mundo, lo seguiremos haciendo, pero pues a lo mejor contaminarás menos y tomarás menos aviones y pueden combinarse cosas en vivo y en streaming al mismo tiempo. No sé, ya veremos cuál es el aftermath, pero estoy muy contenta y muy agradecida también por poder conectarnos con públicos de todo el mundo a través de esta iniciativa. Al hacer mención de que este año pues fue un impacto demasiado grande y quizás todavía no posible de cuantificar en muchos sentidos, ¿de qué manera has tenido que adaptar tu trabajo en este último año 2020? Sobre todo a la luz de que también tuviste el lanzamiento de tu más reciente producción discográfica con Alma. Cómo un año de pandemia y de aislamiento se combina con el lanzamiento de una nueva producción que además es una producción profunda. Pues digo, creo que con eso, digamos que esa es la traducción de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Esta idea o sea, la naturaleza del artista es resilience, ¿no? O sea, resiliencia. Eh, es la naturaleza de ser artista, ¿no? Aprendes a navegar las olas como vienen, ¿no? Y si vienen así increíble y te montas y navegas, y fantástico, pero pues si no, pues ni modo, te lleva la ola y te vuelves a levantar y te vuelves, ¿no? O sea, es parte de la naturaleza de ser artista, de la vulnerabilidad de ser artista, pero también del poder de ser artista, que aprendes a tener una mente flexible y creo que esa flexibilidad de ser artista porque digo, lo que vemos, el concierto que van a ver el 17 de abril es la punta del iceberg, ¿no? El momento en el que you're on stage and you make music and people enjoy what you're doing and there's this communion with the audience and the magic is created and we're one in one moment. That's, o sea, esa es la punta del iceberg y todo lo que sucede debajo de eso, pues es trabajo y es estudiar y no, es trabajo, es mucho trabajo. Entonces creo que ese músculo que te crea como artista y más como un artista viviendo en Nueva York, no hablando de lo que hablábamos, cuando llega la pandemia, pues digo, primero el primer impulso como para todo el planeta fue como una reacción de sobrevivencia, ¿no? Como animal, casi, casi, ¿no? Como, ok, tengo que estar cerca de mis seres queridos, ¿qué onda con mis papás? Necesito un espacio vital un poco mayor, ¿no?
como resolver la parte como elemental de sobrevivencia animal. Y después un gran silencio, o sea, yo recuerdo los primeros días de la pandemia como con un gran silencio, ¿no? Como un mes de silencio. Y yo lo disfruté mucho, Johan, porque pues tuve tiempo de meditar mucho, tuve tiempo de ver a los pájaros tomar los espacios públicos. eh, y pude parar después de 20, 30 años de no parar, ¿no? Entonces como que fue bello, de hecho. Y al tercer mes pues empezamos a ver las terribles consecuencias, ¿no? La muerte, la desesperación, la muerte la muerte de muchas formas, ¿no? No nada más física, sino la gente que perdió trabajo, la desestabilidad, en fin, todo, el gran drama de la pandemia. Y al cuarto mes, pues esta necesidad intrínseca de crear, ¿no? Entonces, cómo puedo utilizar este momento para decir lo que estoy sintiendo y para transmutarlo de una forma positiva, ¿no? Y pues hice esta colaboración con Paola Prestini, una queridísima amiga, gran compositora también, y decidimos hacer esto desde la distancia y fue un experimento que eso, fuimos aprendiendo as we were doing it, como, como tecnológicamente invitamos a 30 y aparte como si fuera poco así de 30 músicos, la Orquesta Sinfónica de Minería, coros de mujeres por toda Europa y por Estados Unidos, o sea, complicadas las señoras. Entonces, pero quedó muy lindo la idea de hacerlo así era porque queríamos como mostrar que es una experiencia colectiva, ¿no? El aislamiento lo hemos vivido todos de diferentes maneras, entonces fue muy lindo porque la respuesta de todos los colaboradores, la Orquesta Sinfónica de Minería, coros en Europa, de Young People's Choir en Nueva York, que son voces de niñas y queríamos tener voces de niños, pues es eso, y escuchas el disco y es el sonido del aislamiento, ¿no? Es así como esta cosa como de distancia, de nostalgia, pero también de esperanza, pero también de belleza, de ver los pájaros tomar los espacios públicos. Entonces, pues fue eso, y en eso se me fueron 8 meses, ¿no? Entre que lo grabas, lo gestas, escribes, grabas, aprendes, y eso se convirtió en un evento virtual. Y lo más lindo de todo esto, Johan, que fue lo que a mí más me gustó, es que hicimos una campaña en redes sociales convocando al público en general de todo el mundo a que nos mandaran su sonido del aislamiento. Y recibimos unos videos así hermosos de todos lados contando su propia experiencia y es parte del disco, fue parte del evento virtual y fue muy lindo, fue balsámico, digamos. Y además un testimonio histórico que en años por venir va a ser un testimonio de cómo todo ese dolor, toda esa pérdida, toda esta angustia colectiva también puede ser representada de una forma bella, de una forma artística y sobre todo como una muestra de esa resiliencia de la que hablas, de esa esperanza que se necesita para poder volver a comenzar, levantarse y seguir creando. Y seguir creando. No, pues no nos queda de otra, ¿no? Creo que es y ve tú a saber, ¿no? ¿Cuál va a ser el aftermath? O sea, cuando pienso, por ejemplo, en la Segunda Guerra, o sea, digo, catastrófico que suceda, pero cómo aún sucediendo estos grandes dramas de la humanidad, de la historia, cómo se pueden transmutar? Y pienso, por ejemplo, no sé, en toda la escena de Broadway, de todos los migrantes europeos que llegaron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra y viene como de la Primera y de la Segunda Guerra, y viene este auge maravilloso de creación de canciones. Entonces, como que pienso, sí, o sea, cómo podemos darle la vuelta pues a las grandes, a las grandes sombras de nuestra humanidad, ¿no? Y definitivamente parte del proceso es tomarse el tiempo y detenerse, respirar, escuchar y apreciar cuando se crean estas piezas y esta música, porque ese es el propósito. Está hecha para poder brindar un momento, para restaurar las neuronas, poder respirar, tener ese estímulo que el alma necesita para poder seguir vivo.
Y yo creo que este concierto del 17 de abril en Academy of Music va a ser una oportunidad ideal para poder precisamente tomar ese tiempo y compartir todos juntos en este bello lenguaje universal la expresividad, tu voz, tu propuesta musical desde, desde Northampton, pero con la gran posibilidad de que tendríamos el alcance de conectar con gente de cualquier parte del mundo. Sí, maravilloso. Los invitamos a todos los que nos están escuchando a que se registren. Vamos a presentar música de todos estos discos que hemos hablado, tanto de Con Alma en formato distinto, por supuesto, que no podemos traer a 30 músicos a Northampton, pero en un formato más reducido presentaremos música de Con Alma, del disco con Dreamers, en fin, vamos a hacer una, un repertorio maravilloso de toda esta historia y también sin duda evocando algunas de las grandes mujeres que nos han inspirado también alrededor del Women Rising Festival. Así que me va a encantar cantar para ustedes. Magos, muchísimas gracias por tu trabajo, por esta inspiración, por esta bella conversación. ¿Algo más que desees agregar y sobre todo, cómo la gente puede encontrar tu música, aprender más sobre tu trabajo y conocer más sobre las diferentes producciones musicales que tienes disponibles? Gracias, Johan. Pues eso, que nos sigan en nuestras redes sociales, Magos Herrera Oficial en Facebook, Magos Herrera en Twitter e Instagram, en mi canal de YouTube, Magos Herrera. I'm going to say this in English because it's very important. Magos Herrera Oficial en Facebook, and then Magos Herrera en Twitter, Instagram, and my YouTube channel. Y, y eso, pues ahí constantemente estamos nutriendo de información lo que estamos haciendo, conciertos, novedades, discos, live streamings, todo. También, si quieren recibir nuestro boletín bimestral, pueden mandar vía inbox su correo electrónico y recibirán nuestro boletín bimestral donde incluimos toda la información en cualquiera de las vías, en inbox. We can add you to our newsletter blast. Y compartirles, Johan, hablando de México, y tú que eres paisano, pues va para ti. Acabamos de lanzar un videoclip súper lindo que además estoy muy contenta porque a la gente lo está llenando de nostalgia, sobre todo la banda mexicana en el exilio. Acabamos de lanzar hace un día, tal cual, digamos, el videoclip de uno de los temas del disco Con Alma, este clásico Cucurrucucú de Tomás Méndez. Mm. Es súper bonito y que lo grabamos con la Orquesta Sinfónica de Minería, entonces es un visual súper lindo proyectada, porque obviamente no podemos estar juntos, pero se proyectó a la orquesta en el muro de uno de los templos más lindos de San Miguel de Allende, que es el Santuario de Atotonilco. Entonces tienes a la orquesta en el Santuario de Atotonilco, Oh. el video. Y pues los invito a que lo vean, está en mis plataformas ahorita y en mi canal de YouTube. Es nuestro gran estreno para que lo vean y le den like y lo compartan. Y por supuesto invitarlos a todos, que es la excusa de esta conversación fue conocernos, Johan y yo, platicar con todos ustedes e invitarlos el 17 de abril. Son 2 sets, Johan, o sea que si, ay, se me olvidó a las 3 de la tarde, pues a las 9 habrá un segundo set, los dos son live. Así que los esperamos a todos ustedes, me va a encantar ver sus caras en las pantallas. Esta es nuestra conversación con Magos Herrera en acercamiento a lo que será su presentación el 17 de abril en un evento virtual presentado por Third Row Live y producido también por Laudable Productions. Este evento será en directo desde la Academy of Music en Northampton y todos podrán tener la oportunidad de disfrutarlo a través de su computadora o de su dispositivo electrónico. Hay quienes inclusive han visto la forma de poder conectar a un buen sistema de sonido en su casa para poder entonces tener la experiencia musical amplificada. La creatividad a flor de piel en todos los extremos. Fantástico. Pues ahí nos vemos.
Magos, muchísimas gracias por este tiempo y con todas las ganas de encontrarnos al 17 y poder entonces disfrutar juntos de esta experiencia musical, tanto para quienes estaremos como audiencia y obviamente para ti como intérprete, que también el poder interpretar, el poder crear tu trabajo, el poder crear tu arte es también un placer. Muchas gracias, Johan. Encantada de esta plática y de compartir esto con tu público, y nos vemos en breve. De esta forma concluimos esta sesión de Radio Plasma, la cual ha sido grabada todavía de forma virtual, pero con la esperanza de poder regresar a hacerlo de forma presencial, en vivo. Yo soy Johan Rashi Vega. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos.